Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Tenemos todavía casi una hora para compartir el placer de escuchar la radio aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Saludos a todos los que seguís unidos, conectados en directo con nosotros. Buen trabajo, buen turno a los compañeros de seguridad, a los cuerpos de seguridad del Estado, que sabemos que nos escuchan y que son muchos, a los que trabajáis en hospitales, en el transporte, a los taxistas, en Canarias, que dicen que nos escuchan mucho, en La Palma sobre todo. Vamos dentro de poco a Canarias, a ese congreso, a Gran Canaria. Buen turno, buena madrugada a todos. Es un placer que estéis conectados con nosotros. En este segundo tiempo tenemos muchos temas. Ahí os hablaremos de la Hermandad Blanca, con un personaje que conoce mucho de ello, pero vamos a seguir todavía un ratito más con Jesús Callejo, tras esa introducción que ya ponen nuestros compañeros. María José Cascante, que se hace cargo de nuestro sonido. A partir de ahora os damos más datos. ¿Han existido los dragones? ¿El unicornio? ¿Las hadas serpiente? Muchos dicen que sí, que han sido y son reales. ¿Existen los hombres peces? ¿O los árboles que hablan? Nuestro invitado ha realizado un estudio buscando las huellas de las bestias más imposibles que nuestra mente pueda imaginar. Y esta noche nos trae algunas pruebas de su existencia. Seres imposibles como los caballicos del diablo o los monstruos guardianes que protegen las catedrales, o como las vernaclas, el cordero boromech o el roblón. Dejemos que nuestro invitado nos cuente. Estos nuevos argumentos pertenecen a otro estudio que hiciste, que lo llamaste bestiario. Bestiario mágico, sí. Bestias, de todo tipo. Bichos, bichejos y bicharracos. Sí, de todo tipo, de toda condición, de todo color y de todo olor. Los ha habido y sigue habiéndolos, ¿no? Pues sí. Como los fantasmas, sí. ¿Por dónde empezamos? Los caballucos del diablo, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? Uy, esos tienen que ver además mucho con una fecha que estamos a punto de celebrar, ¿no? La noche de San Juan. Claro. ¿Qué pasaba en esa noche? ¿O qué pasa con esos caballucos? Los caballucos del diablo... ¿Eso es cántabro o qué? Sí. Exactamente, forma parte más del folclore y no sería tanto de la criptozoología o de este tipo de bestias que se podrían catalogar a lo mejor dentro de posibles herederos de animales que existieron en el pasado y que luego fueron deformados a través de los mitos y las leyendas. En este caso es una leyenda pura y dura. ¿Por qué? Porque son bichos, por utilizar una palabra así genérica, que solo aparecen en un momento determinado y que además sirven para aterrorizar. Son 7 además caballucos del diablo que van dejando ahí sus babas en esa especie de cabalgada infernal, lo cual tiene mucho que ver también con esas cabalgadas de Odín, con esa especie de cacerías infernales celestes, espectrales, siempre de mal augurio. Aquel que las ve pues tiene bastantes posibilidades de morir o de ser secuestrado, ¿no? Por eso hay antídotos para evitar ese malfario, ese maleficio, que recoger, por ejemplo, un trébol de 4 hojas y cosas similares. Es un poco como te encuentras a la Santa Compaña, que tienes que hacer un círculo de Salomón para protegerte dentro de tu espacio sagrado. Pues algo parecido. Sería un poco lo que llamaría John Keel los animales imposibles, estos que aparecen en un momento dado, normalmente además relacionados con la tormenta. Es muy interesante porque hay cantidad de leyendas asociadas a monstruos, a bestias que se aparecen aprovechando las descargas eléctricas de una tormenta y luego desaparecen con las mismas circunstancias. Como si vinieran de otra dimensión, quizás. Exacto. Y aprovecharan es como ese si paso. eso fuera el clic, la llave, el interruptor que les abriera esa puerta. Se manifiesta, por eso son seres imposibles, porque claro, no forman parte de nuestra zoología natural, es una zoología fantástica, y luego desaparecen formando parte de ese inconsciente colectivo, de esa leyenda, de ese imaginario popular. Los caballucos del diablo estarían en esa categoría. Vamos a animales entonces, si te parece. ¿Existieron los unicornios?
Claro, aquí cuando hablamos de unicornios o de dragones, pero por ejemplo el caso de unicornios, son animales, equinos en este caso, que es posible que existieran. Y cuando digo que es posible es porque ya no solo las leyendas, ya no solo historiadores como Plinio el Viejo, por ejemplo, que dentro de su historia natural asumía este tipo de bestias como posibles. Él hablaba, por ejemplo, de otras que él decía que eran mitos. Cuando hablaba del Pegaso, en fin, ese caballo con alas, o del grifo, o del Tragopán, él pensaba que eran fieras fabulosas, incluso de las sirenas. Pero cuando hablaba del unicornio, sí pensaba que había existido. No que existía en su época, sino que había existido en el pasado. Es curioso porque, por ejemplo, el jesuita Atanasio Kircher, cuando hace una relación de todos los animales que van en el Arca de Noé, pues claro, él habla de los animales que él pensaba que en aquel momento estaban vivitos y coleando en la faz de la tierra. Y uno de los que menciona, uno de los que incluye en el Arca de Noé, son los unicornios. No me digas, ¿eh? Sí, es curioso. O sea, así como ellos pensaban que había bichos que no tienen nada que ver con la realidad, a otros sí le daban cierta credibilidad, por la razón que fuera, ¿no? Tiene su lógica, y ahora porque tenemos mucha más información y todo, hay como dos indicios, casi dos pruebas de la existencia en el pasado. Por una parte, cuando se habla del mundo griego, Ctesias, por ejemplo, que fue un historiador que estuvo de médico con Artajerjes Nemón, con uno de los reyes griegos en el siglo IV a.C., hablaba que existían, claro, no el rinoceronte gallardo, esbelto, blanco, que nosotros conocemos por las películas de Walt Disney o por las películas infantiles, sino que hablaba de una especie de asno salvaje de ojos azules, pero que procedía de la India. Era un dato muy curioso. ¿Por qué de la India? Porque posteriormente, cuando se han descubierto, por ejemplo, en el Valle del Indo, en esa civilización de Mohenjo-Daro, una de las grandes civilizaciones que se desarrolló hace 5.000 años, pues tienen unos sellos, esos sellos de esteatita que servían incluso también para transacciones comerciales, incluso para describir su vida cotidiana, aparecen descritos animales. Y estamos hablando de hace 5.000 o 5.500 años. Y dentro de esos animales hay algunos que son reales y se les puede seguir la pista, como son los cebúes, como son los rinocerontes. Y también hay otros que tienen un cuerno en la frente. Esos que tienen el cuerno en la frente, y ya te digo, que no son rinocerontes. Que no son rinocerontes, está claro, pues, porque el rinoceronte se le conoce perfectamente, porque tiene una fisonomía muy clara, pero hay otros que no son cebúes, ya te digo, que no son rinocerontes, que no son elefantes, que no son bueyes, y tienen un cuerno en la frente. Ese cuerno en la frente, que no los llaman unicornios, es lo que posiblemente dio origen a ese animal, que luego desapareció, posiblemente pues por la acción humana, que tenemos esa habilidad de cargarnos especies y convertirlas en especies extintas, pues desapareció con el tiempo. Pero lo que sí quedó fue el testimonio de que había una especie de equino con un cuerno en medio de su frente, y lo que se hizo posteriormente, o sea, y lo más seguro es que hace 5.000 años que ya no exista ninguno, pero lo que se hizo es que se empezó a propagar las virtudes que tenía su cuerno. Claro, cuando tú ya no tienes el animal, lo que hace es que esa pieza se convierte en mucho más fabulosa, porque a ver quién caza un unicornio si no existe. Es un poco lo de la trama de En busca del unicornio de Juan Eslava Galán, además que ganó el premio Planeta. Es decir, ahí Enrique IV el Impotente no se le ocurre otra cosa que para curar su impotencia tiene que organizar una expedición al centro de África para conseguir un unicornio y que con ese cuerno, que dice que tenía propiedades afrodisíacas, pues conseguir o recuperar la vitalidad o la virilidad. Bueno, lo que también se decía del cuerno del unicornio, o lalicornio, como se llama en algunas leyendas populares españolas, es que servía para detectar los venenos. Entonces, en las cortes europeas decía que tenían vasos hechos con el asta de un unicornio, porque en el momento que tú vertías cualquier líquido, automáticamente sabías, pues, en fin, por las burbujas que generaba, si estaba envenenado o no estaba envenenado. Claro, la realidad era que la mayoría de los cuernos de unicornio que están en los museos de farmacia, o los que tenían, por ejemplo, en las cortes europeas, no eran cuernos de unicornio, evidentemente, que eran dientes de narval o cuernos de rinoceronte. Pero les daba igual, porque al final eso funcionaba como un efecto placebo. Si tú pensabas que eso te evitaba los venenos, pues ahí. Y si eso pensabas que te daba virilidad, que era como el Viagra medieval, pues te seguro que te daba una virilidad tremenda. Qué curioso. Hay cantidad de bestias extrañas que tú hablas en ese trabajo, yo no sé por dónde. Las vernáculas, ¿qué eran? Bueno, ahí estamos hablando, igual que pasa con los
la otra especie que se citaban, que eran esos árboles cordero, era un híbrido entre el mundo vegetal y el mundo animal. Es decir, se pensaba... Eso, fíjate, formaría parte más bien de las sagas de Tolkien, ¿no? Eso forma parte toda una fantasía. Antes, cuando no se conocían los países, se inventaban los animales y se inventaba todo tipo de elementos para de alguna forma asombrar al público expectante que estaba deseoso que tú le contaras auténticas barbaridades. Entonces los vernaclas eran ni más ni menos un árbol que generaba animales o que podían dar una serie de corderos o de bichos, con lo cual te podías alimentar por una parte vegetal y por otra parte carnívora por el tipo de producto que te daba. Algo totalmente aberrante dentro del mundo de la zoología. Lo que sí parece que existían eran dragones o familias de dragones, ¿no? Claro, pero fíjate que los dragones, igual que pasa con otro tipo de criaturas o de mitos, tendríamos que irnos a la paleontología, es decir, a ese estudio, a esa ciencia de los animales extintos, pero que nos quedan sus fósiles. ¿Por qué? Porque no solo es un poco mi apreciación, ¿no?, en función de lo que yo he leído, de lo que he estudiado, sino que pasa también con otros animales como el grifo, que antes hemos mencionado, ¿no? En fin, ese bicho que tenía cuerpo de león y cabeza de águila. Casi seguro que estaban basados estas descripciones, estos mitos que luego se transmiten por los griegos y por los romanos, en huesos de dinosaurios que ellos veían esparcidos por ciertas zonas, pero que no entendían que eran aquello, porque la paleontología no estaba todavía inventada. Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú veías un fémur gigantesco, pues imagínate, de un mastodonte, ¿a qué se lo atribuían? Pues a sus dioses o a que había gigantes. O si tú veías el cráneo de un mastodonte, de un mamú pequeño, donde el cráneo lo que queda es un agujero en el centro, que es donde iba su trompa, pero lo que queda es ese agujero que pensaban que era el de un cíclope. Dice, esta es una cabeza gigantesca de un personaje que medía 4 o 5 metros y que solo tiene un ojo. Entonces, posiblemente, leyendas relacionadas con, ya digo, con el mito del grifo, que además se sabe que sería un protoceratops, que era un dinosaurio que tenía esas características porque terminaba su cabeza en un pico, y eso es lo que pudo haber generado esas leyendas de los escitas en el desierto de Gobi, que es cuando empezaron a ver este tipo de huesos fósiles. Empezaron a decir, pues esto es una especie de león gigantesco con cabeza de águila, y eso se fue propagando, pero tal cual. ¿Por qué? Porque tenías una prueba. La prueba para ellos era ese hueso fósil. Claro, lo que no sabían es que formaba parte de un dinosaurio que se había extinguido hacía 65 millones de años, pero les daba igual. Bueno, pues con los ciclos podía pasar lo mismo, y con el dragón podía pasar lo mismo. Es decir, cuando ellos encontraron, por ejemplo, huesos de velociraptor, por ejemplo, o de otro tipo de saurios, lo atribuyeron, fíjate ahora que se está descubriendo, por ejemplo, que había dinosaurios con plumas, alados, pues puede ser muy fácil que la asociación fuera de bestias relacionadas con los dioses, con los héroes, que no conocían porque no tenían los conocimientos científicos y les daba exactamente igual, pero que sí generó toda una zoología mítica, fantástica, que servía para que luego sirvieran de decoración en las vasijas griegas o sencillamente para contar a los niños a la luz de la luna. Historias. 3 minutos nos quedan antes de terminar esta parte contigo, cosa que siento. La bestia más bestia que te has encontrado en tus... Que no sea un ser humano, que somos bastante bestias. La bestia más bestia. Pues, a ver, habría como 2 categorías. Por una parte, si hablamos de las bestias fantásticas, de las que no tienen ningún tipo de credibilidad, pues hombre, las hay. Está, por ejemplo, el catobletas, que muy poca gente habrá oído hablar de él. ¿Catobleta? Sí, que era un poco como el basilisco, era una especie como de buey, pero que tenía la cabeza de un puerco, de un cerdo, pero que a su vez la mirada te dejaba petrificado. Es decir, habían hecho una especie de mezcla, como una especie de esfinge, pero más a lo bestia, más horroroso, más desagradable a la vista, y nunca mejor dicho, porque si te miraba, te petrificaba, ¿no? Un poco como la gorgona. Bueno, pues el catoblepas ya ha desaparecido, ya incluso de los libros de mitología, porque tuvo solo su incidencia en un momento muy determinado. Y por otra parte, si hablamos ya del mundo criptozoológico, que también me apasiona, pues uno de ellos podría ser el Mokele Bembe, que todavía se sigue buscando en los ríos del Congo, que tendría mucho que ver posiblemente con algún animal que escapó de la extinción en su línea evolutiva y que todavía queda algún ejemplar. Me creo más, por ejemplo, que se pueda encontrar el Mokele Bembe en cualquier momento que, por ejemplo, el Nessie en el lago Ness. El Nessie en el lago Ness es toda una invención relacionada con algún tipo de animal conocido, pero mal interpretado, y aparte de las fábulas que se generan por efectos comerciales, pero hay otro tipo de bichos que, igual que el Mapinguari, por ejemplo, en el Amazonas,
que creo que sí son reales. Lo que pasa es que a lo mejor la descripción se le ha exagerado un pelín. Y esa descripción que se ha exagerado un pelín es lo que hace que las pistas sean falsas y que no nos conduzca a la vereda adecuada, la correcta. Pero desde luego cuando te lo describen, además con una especie de glándula en el ombligo, estoy hablando del Mapinguari, que dice que el olor está repulsivo, que echa para atrás. De hecho, incluso se marea, ¿no? Los pocos que le han podido ver o detectar. Bueno, pues ese tipo de cosas a mí me parece que son bestias, muy bestias, pero que a lo mejor algún día se abre la puerta para que dejen de ser criptozoología y se conviertan en zoología, como pasó con el kraken. ¿Cuántas cosas nos quedan por descubrir? Y fabuloso que sea así, ¿no? Porque precisamente estamos en un mundo estupendo, maravilloso, que solo tienes que abrir los ojos para darnos cuenta de que la maravilla empieza cada día. Una maravilla estar contigo, Jesús. Espero que se repita. Dejamos ahí en cartera hacer programas de la Mesa de Salomón, de Templarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hemos dado pequeñas pinceladas. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? Sí, bueno, pues a través del programa que hemos citado de La Escóbula de la Brújula, en la página de laescobula.com, la página web, donde aparece pues una serie de comentarios. Aparte, bueno, pues en Facebook, hay cualquiera que teclee mi nombre, pues acudirá a mi perfil, y ahí es donde cuento pues todo tipo de eventos, de novedades que van ocurriendo y donde me pueden pillar, ¿no? O bien en congresos, o bien en viajes, o bien donde sea. Pero bueno. ¿Te vas de viaje dentro de un poquito a un sitio súper mágico? Sí. Además, sí que me gustaría ir contigo. Lo mencionamos la última vez que estuve aquí, al Cañón de Río Lobos. ¿Sabes? Cuando hablábamos de esos chakras, de esos 7 lugares claves, imprescindibles dentro de nuestra península ibérica, pues ahí nos vamos, también relacionado un poco con Anima Mundi y con La Escóbula, pues con todos aquellos que nos quieran seguir y que quieran conocer los secretos que tiene ese enclave equidistante entre los dos cabos, tanto en Oriente como en Occidente, y el simbolismo que atesora. ¿Y por qué los templarios eligieron precisamente ese sitio para construir esa ermita? ¿Cuándo os vais? Nos vamos el 2 de junio, el domingo. Ahí está la información en esa página. Ahí está, web, ¿no? El que entre en la página de Anima Mundi, ahí la encontrará, y bienvenidos sean todos, porque la idea es pasar un día agradable en compañía pues de buenos amigos y sobre todo pues de buenos tertulianos, compartiendo siempre el conocimiento y compartiendo la merienda. Yo me apunto a eso. Pues venga, serás bienvenido. Gracias, Jesús, por haber estado. Gracias, un placer, un abrazo. Espero volver a verte, ¿vale? Vale, gracias. Igualmente. 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos adelante, hay más cosas que queremos contaros. La semana que viene, como os digo, estábamos anunciando un congreso en el que hay multitud de personajes. El Espacio en Blanco lo queremos hacer desde allí. Escuchad un poco la información. Y vamos con informaciones de esos congresos en los que estamos involucrados. Queda una semana para ese supercongreso que se está organizando aquí en Madrid. Ana Claret es una de las responsables. Vamos a hablar con ella. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien. Espero que vosotros también estéis bien. Súper. Y mucha gente interesada, muchas inscripciones para ese congreso. Y ya queda solamente, nada, unos cuantos. El próximo fin de semana es cuando se desarrolla, ¿verdad? El próximo fin de semana, sí, Miguel. Bueno, primero la noticia de que el Espacio en Blanco va a estar en ese congreso. Vamos a hacer un programa desde ahí. A partir de las 10 de la noche haremos una reunión y invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan si quieren, ¿verdad? Por supuesto, a todo el que quiera ir. Vale, luego lo recordaremos. Dime gente que va a estar en el congreso, personas venidas de más allá de nuestras fronteras, como Raymond Moody, ese psiquiatra que vendió 30 millones de libros. O 3 millones. Por ahí ando, sí. Increíble de vida después de la vida. Nuestra querida Marilyn Rosner, el matrimonio Groff. El matrimonio Groff, sí señora, los representantes de la psicología transpersonal. Que es la primera vez que vienen a España, una de las primeras, ¿no? Han venido muy poquitas veces, que yo tenga constancia, otra más, nada más. Psicología transpersonal, Groff, Stanislav se dice, ¿no? Sí, Stanislav, bueno. Stanislav Grof, un personaje que todos deberéis de conocer, increíble por el avance que ha hecho y la cantidad de impulsos que ha dado a las conciencias. ¿Qué más está? Y sobre todo lo mayor que es, o sea, ya le queda muy poquitas tipo de salida de estas, muy poquitas. Es una oportunidad única para verle y estar con él. Sí. Tenemos, bueno, ya han nombrado a Raymond Moody, Marilyn Rosner, Ramiro Calle, ajá. José Miguel Gaona,
Tendremos a Vicentinella, que me ha comentado hoy que nos iba a comentar un poquito de dónde viene todo este barullo del tránsito, del despertar, del paso a través de la antropología. Creo que va a ser muy interesante. Paloma Cavadas, hablándonos de su conciencia multidimensional. Un señor que se llama Miguel Blanco, que va a hacer una mesa redonda. Sí. Miguel Pedrero, que también lo conocemos todos. Compañero del Espacio en Blanco, sí. También va a tener su ponencia y su mesa redonda, en el que va a reunir a un grupito bastante simpático y agradable, y a Sergio Villoldo, que nos va a hablar de esos sueños que nos traen, que nos llevan y dónde nos ponen. Un congreso para aprender y practicar más de estas cosas de las cuales aquí hablamos el próximo fin de semana, sábado y domingo, días que 25 y 26 de mayo. 26 de mayo. 25 y 26 de mayo. Y el 24, viernes, el Espacio en Blanco, lo haremos ¿desde dónde? ¿Dónde va a ser el congreso? El congreso va a ser en el Hotel Auditorium, otras veces se nombra como el Auditorio Príncipe Felipe. Está en la carretera de Aragón, muy facilito de llegar, muy fácil, con mucho transporte público para dejar en la puerta a todo el que quiera ir. Y bueno, pues ahí estaremos desde las 10 de la mañana, sábado y domingo, hasta las 8 de la tarde, con un descansito para comer, y arropados todos vamos a estar muy arropados. Esperemos que sea preciosísimo, lo estamos montando para que así sea, y estáis todos invitados. Lo va a ser seguro. Y vamos a estar sábado y domingo 25 y 26, y para los que queráis estar con nosotros en el programa que vamos a hacer allí el viernes por la noche, a partir de las 10 de la noche, Hotel Auditorium en la carretera de Aragón, carretera Barcelona allá. Dime también una página web para que puedan ver, ahí vamos a dar la información a lo largo de la semana para decir la hora exacta en la que el Espacio en Blanco se va a hacer. Para todos los oyentes que quieran, invitamos a todos, evidentemente entrada libre, para que vean cómo se hace un programa con alguno de los invitados de este super congreso. Y dime página web. Concienciatranspersonal.com. Concienciatranspersonal.com. Ana, va a ser un placer estar con vosotros. Nos vemos en... Pero vamos, para nosotros va a ser un tremendo placer contar con todos vosotros, veros a todos y daros un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en 7 días en ese congreso, y el viernes antes, por la noche, en el Espacio en Blanco, todos juntos, celebrando esa gran ocasión de recibir a estos personajes que llegan al congreso. Un beso grande. Muy bien. Un beso grande a todos y buenas noches. Espera, y se me ha olvidado decir que tenemos 5 entradas dobles para sortear esta noche entre todos los oyentes que nos llamen a ese congreso. Pero eso se lo cuento ahora a nuestros oyentes. Nos vemos prontito. Nos vemos, Miguel. Un abrazo. Hasta ahorita. De aperitivo nos vamos de cañas. Degustar España. De tapas a Alicante. Con Paloma Zuriaga. El menú degustación lo compartimos con Rafa Jimena en la Fiesta del Caracol en Lérida. Degustar España. Y de postre, un cóctel en la Turba de Madrid con Addison Nascimento. Los sábados de 4 a 5 de la madrugada en Radio Nacional. Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional, con Miguel Blanco. Tres y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Ahí tenemos esa información de ese congreso. 5 entradas dobles tenemos para sortear esta noche, por si queréis venir a pasar el fin de semana. Y el viernes, el programa, todavía no sabemos la hora, desde ese hotel que hemos anunciado, os indicaremos la hora en esas páginas, la página web de Radio Nacional, y buscar por ahí. Queremos que estéis con nosotros. Hay un montón de invitados increíbles. Y hay más actividades. Antes de pasar a contaros algo que tiene que ver con la Hermandad Blanca, Paloma Cavadas, una de vuestras favoritas, va a hacer algo en Madrid. Ahí está la información. Y nos vamos con más noticias hasta Marna. Nos vamos para hablar con Iván Paredes. Hay una actividad de una persona que os interesa mucho y no queremos que se nos pase. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bueno, a Marna nos quedamos cerquita, ¿no? El centro a Marna. ¿Cómo nos gustó a Marna, verdad? Pues
Sí, mucho. Qué lugar tan increíble. Increíble. ¿De ahí viene el nombre del centro que montasteis en Madrid? Sí, claro. Del viaje ese maravilloso que hicimos. Qué bien. Tenéis actividades constantemente. Yo te debo, no me debes, bueno, no me debes, pero quiero ir a que me des un masaje. ¿Y qué más haces? Kinesiología, y me toques por todos los sitios y me alinees las líneas estas que tengo desalineadas. Acupuntura, kinesiología sutil, biomagnetismo, pues todas las herramientas ahí para ayudar a las personas. Sí, pues yo quiero que me arregles un poco, ¿vale? Pues venga, cuando quieras. Vale, ¿pero qué tenemos este próximo martes? Pues nada, pues es un taller práctico de Paloma Cavadas para salidas lúcidas extracorporales. ¿Viajes astrales, dicho de otra manera? Pues sí. Pues bueno, quien no conozca un poco a Paloma, pues es una psicoterapeuta, investigadora de conciencia y autora del programa de Evolución Consciente. Y nada, pues nos explicará, más o menos durará sobre 2 horas o así, cómo la estrategia de la salida lúcida extracorporal pues nos permite explorar otras dimensiones, siendo un acelerador evolutivo que aporta una mayor comprensión de nuestra propia identidad existencial, ¿no? Una de las experiencias más increíbles que uno puede vivir, salidas extracorpóreas, viajes astrales también se denominaba, recuerdo a Paloma cuando nos hablaba de todo ello, y hay una forma de hacerlo conscientemente. Mucha gente me pregunta que eso lo tienen normalmente o a veces, habitualmente, en los sueños, pero no lo pueden controlarlo, les da miedo. Hay una forma de hacerlo conscientemente y de ir a viajar a donde quieras. Pues parece ser que sí, ¿no? ¿Tú no viajas? Hay muchas técnicas para conseguirlo. Yo personalmente pienso que es una cosa bastante natural, pero bueno. Pues Paloma en este curso ha concretado pues algunos puntos importantes pues para dar a entender este conocimiento, ¿no? Pues qué son las salidas lúcidas, Sí. por qué se confunde con los sueños, para qué sirven, un poco de entrenamiento energético y después falsos mitos y creencias en torno a todo esto que siempre está ahí como un poco confuso y queremos aportar pues un poco de luz, ¿no? Un poco de luz. Quitarse el miedo también, que es un poco la barrera que te impide salir y viajar. Una de las experiencias más increíbles. ¿Cuándo dices que va a ser? ¿Martes? Este martes 21 de mayo. ¿A qué hora? Pues a las 7 de la tarde, a las 19 horas. 19 horas. Hasta las 9. ¿Y dónde va a ser? Pues en Amarna Center. Sí. Estamos en Paseo de la Castellana 219 y la entrada es por General Aranda. Por General Aranda. ¿Hay una página web donde la gente se pueda informar? Sí, claro. No, espera un poquito, que ponemos un poquito de música y ahora das la página. Perfecto. Centro Amarna, página web. Amarnacenter.com se llama. Amarna, sin H. Sí, center.com. Y el correo pues es el mismo, ¿no? info@amarnacenter.com. Decir también que bueno, pues Paloma está haciendo sus talleres pues en el Círculo de Bellas Artes todos los meses y que, bueno, pues este es un taller práctico un poco más accesible quizás, porque tenemos una aportación de 20 euros, ¿no? Un poco significativos. Y nada, pues para estar 2 horas ahí disfrutando de todos estos conocimientos. Perfecto. Próximo martes, 19 horas, Paseo de la Castellana, número 219, la entrada es por General Aranda. Perfecto. Iván, gracias. Paso dentro de poquito a verte en cuanto tenga un segundito para que me des ese masaje y me dejes alineado. Muy bien, Miguel. Venga. Nos vemos viajando, ¿vale? Venga. Fuerte abrazo. Ahí arriba. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 900-137-137 en nuestro teléfono. Tenemos un concurso, super concurso esta noche con 5 entradas dobles para ir a ese congreso. La información en www.concienciatranspersonal.es y vamos a estar el fin de semana, el viernes haciendo el programa, no sabemos la hora, pero consultar esa página o la de Radio Nacional y queremos que estéis con nosotros. Y muchos de vosotros nos habéis pedido que hablásemos de lo que se llama la Hermandad Blanca. Hemos aprovechado que pasaba por España uno de los expertos y queremos hablar con él. Tras esa introducción nos lo ofrecemos. Se dice que el nombre sánscrito Shambhala significa lugar de la paz, de la tranquilidad, denominación apropiada para la labor de sembrar la semilla de la luz en la tierra. Nos encontramos frente a la ciudad matriz del mundo subterráneo de Agartha, un lugar que aún hoy
es recordado por los lamas y sabios de Oriente. Los maestros de origen celeste que fundaron Shambhala para polarizar la pugna de fuerzas en el mundo han extendido su radio de acción no solo en el desierto de Gobi o los Himalayas, sino también en América del Sur, donde se halla un verdadero laberinto de túneles que conduce a fantásticas ciudades intraterrenas. Aunque suene increíble, aquellos seres de luz constituyen la denominada Hermandad Blanca, o gobierno interno positivo del planeta. La Hermandad Blanca, a lo largo de la historia, ha venido inspirando a diversos hombres y mujeres de todas las latitudes del mundo, quienes lograron escuchar el llamado para encender su propia antorcha interior. ¿Pero con qué propósito? En América del Sur se encuentran diversos retiros interiores de aquellos maestros antiguos. Son 3 los centros principales, cual triángulo de poder que opera hace miles de años: Paititi, el Centro Supremo, la Cueva de los Tallos y la Sierra del Roncador. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos cuente algo más de todo ello. Nos vamos a la búsqueda de esa Hermandad Blanca, un tema que nos habéis pedido en multitud de ocasiones, que os interesa mucho, en un invitado que está en España ahora, que sabe mucho del asunto, Richard González. Buenas noches, Richard. ¿Cómo estás, Miguel? Un placer escucharte. Igual te digo, un placer estar de nuevo contigo. ¿Vives en Argentina? ¿Eres peruano? Así es. ¿Y estás acá por allá siempre? Más de 10 años que estoy en Argentina, pero habitualmente estoy dando la vuelta por todo el mundo, compartiendo mis investigaciones, las experiencias que fuimos a haber tenido con ese inquietante mundo subterráneo. Y ahora estoy aquí en España, pues, promocionando un libro que acaba de ser editado por Ediciones Luciérnaga, que versa sobre ese misterio, sobre esa hermandad blanca, esa sociedad secreta subterránea y sus principios espirituales. Hablaremos un poquito de ello. Déjame que sea un poco crítico, ¿vale? Desde luego, como siempre. Mucha gente. Como tiene que ser. Mucha gente dice que eres, iba a decir, una copia de Sixto Paz. Te lo han dicho en multitud de ocasiones, supongo, ¿no? Que contáis experiencias parecidas, que los dos sois peruanos, que seguís la misma senda, que venís a España de vez en cuando a hacer caja. Bueno, uno puede hacer comentarios de todo tipo. En realidad, ese tipo de comentarios, ¿no? De que seamos muy parecidos y todo, desde esa perspectiva a mí casi nadie me lo ha hecho. Es verdad que hay un paralelismo porque formamos parte de la misma experiencia de contacto hoy disuelta y que se conoció a nivel internacional con el nombre de Grupo Rama, Misión Rama. Esto ya se disolvió, no existe más, y nos relacionan por ser limeños, ser peruanos y estar de alguna manera en contacto con las mismas entidades. No obstante a ello, mi camino lo he orientado no solo a la difusión de mi testimonio de contacto, sino también a la investigación, y no solo al enigma del mundo extraterrestre, ¿no? Al fenómeno ovni, sino al mundo intraterreno. Y justamente hemos tratado de hacer grandes esfuerzos para compartir estas investigaciones con un grupo de personas que nos acompaña, y aclaro que estos viajes pues yo me los he pagado, nadie me los ha pagado, los he financiado pues con los libros, con la difusión, como tú también y otros escritores hacen, y de esto no he hecho ni caja ni me he hecho rico. Cualquier persona que quiera visitar mi apartamento de 35 metros cuadrados en Buenos Aires es bienvenida, ¿no? Pero siempre hay gente que le gusta hablar. Vale. Entonces, yo sigo adelante, hace 20 años hago esto, y lo que procuramos es promover un despertar de conciencia, no para que la gente crea que yo tuve estos contactos, estas experiencias, sino para que traten de entender un mensaje que en este caso
es el que estoy tratando de compartir aquí en España, proviene de la Hermandad Blanca, que se habría iniciado, según viejas leyendas, como sabrás, Miguel, en el desierto de Gobi, donde se habría fundado la esotérica Shambhala. Espera un poquito. No solo allí se encuentra ese misterio, sino también en el Perú, de donde vengo, en los Andes, donde esa sabiduría sigue viva. Espera un poquito, ¿vale? Vale, hemos quitado la parte crítica, vamos a la Hermandad Blanca. Dices que se inició en el desierto de Gobi y que sobre todo está viva en Perú. Es un país increíble, ¿verdad? Sigue estando ahí, sí que la gente sigue estando todavía en contacto con la tierra, con la Pachamama, con todo ese tipo de cosas espirituales y te asombran con sus historias y sus experiencias, ¿verdad? Claro que sí. Debes recordar que hace muchos años, cuando me entrevistaste, habías estado en Cusco, en Queros, en esa zona. Hace poquito, el año pasado volvimos a estar por allí. Ah, fantástico. Bueno, es un lugar que, como sabrás, no es muy fácil de ir. No es que llegas caminando así por así, sino que montar toda una expedición. Y dentro de las personas que yo conocí en los Andes y que hablaban también de esa humanidad subterránea están los nativos queros, que son los descendientes legítimos de los incas, para la gente que está escuchando ahora el programa. Y los queros hablaban también de Paititi, de la que he escrito varias veces sobre esa ciudad perdida que se le atribuye a los incas. Y estas entidades o estos seres o estos humanos o quienes fuesen son conocidos como los Paco Pacuris o los Ñaupamachu, que son como descendientes de una humanidad perdida, antediluviana, que estaría protegiendo en ese mundo subterráneo una historia secreta. Ellos le llaman Cuañachuay en quechua, un runacini antiguo cuyo significado desconocemos y que define pues esa ciudad mágica que estaría o en las selvas del Manú o diferentes ciudades en los Andes donde existe esta Hermandad Blanca, de la que, como ya dije, he escrito en otras ocasiones. Déjame, hemos hecho una introducción, sacado un poco de tu trabajo. Hay 3 lugares o 3, una especie de triángulo mágico de la Hermandad Blanca en Sudamérica. Paititi sería uno, que sería el Centro Supremo. Hace poco hemos hablado de ello, estamos organizando incluso alguna experiencia, hemos escuchado también tus historias por allí. La segunda, la Cueva de los Tallos, y la tercera, la Sierra del Roncador. ¿Sería ese el triángulo donde está situada esa Hermandad Blanca en Sudamérica? Estás bien informado. Obviamente que hay muchos lugares en el mundo, Miguel, tú los habrás también recorrido, pero en el caso de nuestra experiencia de contacto, por eso hay tantas similitudes con otros testigos de Perú, como en el bloque anterior hablamos de lo de Sisto Paz. En esos mensajes se sugería que habían 3 en particular en Sudamérica que tenían grandes bóvedas de información. Según estos mensajes, es la Cueva de los Tallos, donde también estuve, el mundo subterráneo del Ecuador, la Sierra Roncador, donde recientemente se está por dar a conocer un documental que se ha hecho en el Brasil sobre los pasos del coronel inglés Percy Harrison Fawcett y cómo se perdió en los años 20 buscando una ciudad perdida allí en el Mato Grosso brasileño. Y el otro lugar es Paititi, donde también varios escritores hemos hablado sobre ese enigma. Y no solo peruanos, sino también españoles. Tienes el caso de Vicente París, entre otros, ¿no? Sí, entonces, Juan José Revenga, que estuvo hace poco con nosotros contándonos sus aventuras detrás del Paititi, sí. Sí, claro, bueno, creo que tú también estuviste por esas selvas. Por ahí anduvimos. Entonces, de alguna manera esos 3 lugares son como un triángulo que contiene información. El año 96, cuando yo tenía 22 años, ahora tengo 39, tuve una experiencia de contacto directo con uno de los seres que serían guardianes del Paititi. Una experiencia que soy consciente puede sonar fantasiosa o una locura. En algún momento lo he comentado en tu programa de radio. Y en esa experiencia con este ser humanoide que yo vi de día, 5 de la tarde, era el 5 de septiembre del 96, que decía llamarse Arcir y cuya comunicación fue mental telepática, él me transfiere o siembra en mí, me integra de alguna manera 10 principios espirituales como si fuera el código no espiritual con el que ellos se manejan, o por lo menos un mensaje simbólico para que yo lo pudiese compartir. Y a pesar que había escrito varios libros vinculados con Paititi y el mundo subterráneo, recientemente estoy dando a conocer ya de forma detallada toda esa información, y es obviamente pues el contenido del libro que estoy presentando aquí en España. Me gustaría que luego nos avanzaras algún tipo de unos cuantos de ese decálogo, ¿te parece? Sí. Pero antes, ¿cómo son esos seres? ¿Cómo son estos seres de la Hermandad Blanca? ¿Visten de blanco? ¿Llevan barbas blancas? ¿Túnica blanca? ¿Cómo se les representa o cómo son? Bueno, el ser que yo vi el año 96 no tenía ni túnica blanca ni barba blanca. Era un hombre de aspecto asiático, que no era muy alto, más o menos una estatura medio, 1,70 m aproximadamente. Parecía más alto por un casco alargado que tenía sobre la cabeza, ya que era para proteger su cráneo alargado,
un fenómeno que lo hemos visto en otras culturas, ¿no? En las antiguas de México, de Perú, incluso también se habla de Akenatón al respecto. Eso tiene que ver con un tema de hibridación, no exactamente que en todos los casos se han deformado los cráneos como también se ha esgrimido. Y este hombre de larga barba, pero no blanca, sino más delgada, como si fuera una especie de mandarín chino, dice llamarse así, ser un maestro, un híbrido, un guardián de información, que yo vi en ese momento la experiencia en Pucharo, una roca que tiene varios símbolos y que se encuentra allí en las selvas de la misteriosa Paititi. Y ese contacto, como te dije, lo tuve a los 22 años, en el año 96, y esta experiencia la he podido repetir en otras ocasiones y también acompañado de otros testigos. Richard, físicamente cómo lo veías? ¿Como una persona normal o era...? Como una persona normal. Lo único sobrenatural que tenía era esa vestimenta dorada que era como metálica, brillante, o sea, emitía un brillo muy particular, y en un contexto en que tú no ves un tipo vestido así. Era un hombre normal, o sea, no tenía nada sumamente extraño, salvo la energía que emitía ese traje y esa apariencia exótica en un lugar donde tú estás acostumbrado a ver animales, a los nativos machiguengas o la propia gente de tu expedición. Pero yo sabía de que ese tipo no era, digamos, un inmigrante vestido a lo loco y que había surgido de la maleza, sino que realmente era un ser excepcional, porque transmitía... Además de ese brillo, Miguel, transmitía una sabiduría que te aplastaba, que era impresionante, que te hacía sentir como un respeto. Sin embargo, él me supo controlar, me supo calmar, y así empezó mi relación con esa entidad que dice llamarse Alcir. ¿Cuántos integrantes hay en esa Hermandad Blanca, si se sabe? Es decir, ¿están de alguna manera jerarquizados, están organizados? Se presume que hay como una jerarquía, una organización que les agrupa, pero ignoro el número exacto de ellos. Dentro de la información que manejamos, y esto coincide con la sabiduría que atesoran varias comunidades nativas en mi país que conocen de este tema, no todos lo saben, pero algunas sí, el grupo físico, o sea, los que están en cuerpo físico, en esos túneles o mundos subterráneos, son muy pocos, ¿no? No son tantos como se cree. La mayoría de ellos han como... Aunque esto suene demasiado místico, han emigrado a otros planos, ¿no? Estarían en otras frecuencias de luz o planos dimensionales, ese tipo de temas que se hablan. Un tema apasionante, Richard, de la Hermandad Blanca, pero convendrás que a estas alturas es un poco difícil de creer, ¿no? ¿Han dado algún tipo de prueba? Te digo todo esto, estamos un poco críticos últimamente, no contigo, en general. Está bien. Hay mucha gente que se está aprovechando de este tipo de historias, ¿no? ¿Hay alguna prueba? ¿Por qué no se presentan? ¿Por qué no sé, dar un mensaje a toda la humanidad o hacer algo más objetivo que todo el mundo lo pueda ver? En el tema de la Hermandad Blanca es donde menos pruebas hay desde el punto de vista tangible. Tú imagínate, si a los testigos de contacto se nos ha criticado tanto en el tema del fenómeno OVNI, y eso que hemos llevado a testigos, han estado con nosotros, o sea, en muchas ocasiones, periodistas, yo he podido fotografiar y filmar esos objetos, incluso en compañía también de testigos hasta de periodistas, y nos siguen criticando, porque es un tema controvertido. En el asunto de la Hermandad Blanca es diferente, porque no se tratan de objetos que están sobrevolando el cielo, sino de seres que en contadas ocasiones te salen al paso en un lugar aislado. La única evidencia realmente es la información y el testimonio de la gente que estuvo contigo en esos lugares mágicos, y eso es intransferible. Y tú lo sabes también como viajero y periodista. De hecho, cuando yo hablaba de los túneles artificiales y todo, y mencionaba la historia de la Cueva de los Tallos, la gente pues no lo aceptaba. Fui a la Cueva de los Tallos, bajé a los túneles, tomé fotografías y las he mostrado, como antes también lo hizo Andrea Faber-Kaiser y otros colegas tuyos, y también la gente sigue sin creer. Hay gente que en conferencias me ha dicho que he trucado las fotografías y les he mostrado los archivos del ejército británico y me dicen, no, esos son diastrofismo, son erosiones de un río subterráneo. O sea, cuando uno no quiere ver, no hay prueba que valga, amigo. Ya. Estamos cercanos a un tiempo en el que estos seres van a dar algún tipo de mensaje o van a culminar ese trabajo que están haciendo desde entonces. Yo creo que, y te lo dije hace varios años, incluso antes del 21 de diciembre del 2012, y me darás la derecha en esto, Miguel, cuando estaba en tu programa y están los archivos ahí colgados en internet, yo fui una de las personas que siempre dije que el 21 de diciembre de 2012 no era ni un fin del mundo y tampoco el acceso súbito a una cuarta dimensión, que algunos lo creen, sino que empezaba una etapa gradual que, de acuerdo a la información que yo manejo, va a conducir hasta el año 2025, ¿no?,
Son 13 años, tengo conferencias que están en internet que circulan sobre esa información, porque nosotros esperamos un evento que no estamos seguros si va a ocurrir o no para el año 2027. Yo lo he venido difundiendo hace varios años y me llama en extremo la atención que en el último libro de JJ Benítez, él también, aunque es una novela, esté hablando del mismo mes y del mismo año, agosto 2027. No te voy a decir que yo creo que ese es el mes y el año en que va a ocurrir algo, pero sí estoy convencido que entre este 2013 al 2025 se debería dar a conocer ya oficialmente, no lo que acaba de pasar en este congreso montado en Washington, ¿no? Este simulacro de debate en un congreso norteamericano, sino realmente un tipo militar de uniforme diciendo las cosas como son. Esperamos que en estos 13 años ocurra. Como sabemos que vamos a tener más oportunidades de estar contigo físicamente, seguiremos hablando del tema. Avánceme un poquito ese decálogo de la Hermandad Blanca, esos 10 principios. Sí, son 10 principios espirituales que integré luego de la experiencia en Paititi el año 96, que ya mencionamos. Principios que en realidad son como una síntesis o se acercan a la información de otras filosofías o religiones. A mí me suenan muy conocidos, ¿no? Entre ellos te los puedo mencionar. El primero dice que el verdadero estudiante de la vida empieza estudiándose a sí mismo, no habla del contacto interior para acercarse al contacto del universo. El segundo principio dice que la luz verdadera alumbra o ciega según la actitud del estudiante, es decir, que la luz o el conocimiento no es ni bueno ni malo, sino que actúa de forma distinta de acuerdo a la actitud de nosotros, cómo lo empleemos. Otro principio, el tercero, dice que el verdadero soldado de la luz batalla amando a su enemigo. Habla de la no resistencia para que no haya conflicto. Habla de un mensaje muy parecido al que otros maestros como Cristo enseñaron. La cuarta ley dice que la verdadera protección radica en el control del miedo interior, que es obviamente la mejor manera de hallarnos en equilibrio y en paz. Si no dominamos nuestros propios miedos, ¿cómo vamos a tratar de hallarnos protegidos? La quinta ley, el verdadero maestro enseña con el ejemplo. Creo que no hace falta explicarla, ¿no? Ser ejemplo de lo que decimos. La sexta ley dice que el verdadero mensajero es aquel que solo transmite el mensaje. Y eso involucra a testigos, contactados, periodistas, investigadores del misterio. El verdadero mensajero solo transmite el mensaje, no le pone ni sal ni pimienta, trata de ser honesto, puro en compartir esa información. La séptima ley, la fe verdadera se sustenta en el conocimiento. Dice que la fe no es un acto irracional, la convicción de lo que no se ve, como dice en la Biblia, sino que se basa en principios, en leyes universales, en un conocimiento que grandes maestros siempre tuvieron. Y los 3 restantes, para completar los 10 del decálogo, dicen: el octavo, la sagrada doctrina, es decir, el conjunto de pensamientos que tú tienes, se puede tornar más sagrada si eres consecuente con ella. La novena ley dice: el verdadero templo es aquel que se construye sobre la base de sentimientos, pensamientos y actitudes. No habla de un templo físico, sino de los sentimientos, de los pensamientos y las acciones de los seres humanos. Y la última, y te hago un breve resumen, el 10º principio o ley, dice que el verdadero místico es aquel que pone en práctica los principios del cielo y que muere constantemente por amor al prójimo. No hace falta ni analizarlo. Hoy, Richard, no tenemos mucho más tiempo. Yo te agradezco que hayas pasado por el programa, aprovechando esta visita por España de nuevo. Ahora te voy a pedir forma de contacto por si la gente quiere tener más información. Sí. Pero, ¿vas a hacer algún viaje más para seguir? Bueno, ¿sigues en contacto con la Hermandad Blanca? Mira, no soy de las personas que está recibiendo contactos físicos o experiencias todos los meses. De hecho, en 20 años las experiencias que he tenido han sido pocas. Pero sí he mantenido las experiencias en los viajes. De hecho, hace muy poco, estoy hablando, el fin de semana pasado, estuve con un grupo en Rasal, en Huesca, para que vean que pasan cosas también aquí en España, y se dio espontáneamente un avistamiento programado a las 10:15 de la noche, y éramos un grupito chiquito de unas 18 o 20 personas, y todos vimos el objeto, ¿no? Incluso lo pude fotografiar. ¿Cómo era? Vimos primero un objeto alargado, metálico, que estaba cruzando la zona de Rasal, que es un pueblo de Huesca, Puerta de Pirineos, y lo vimos un grupo de personas, y luego más tarde, donde ya tenía la cámara, aparece una esfera de luz que sale detrás de un cerro, se detiene, lo vemos, tomo la cámara, la llevo a fotografiar, y luego la esfera baja y se oculta. No creo que fuera una nave tripulada, creo que se trataba de lo que en ufología se le llama Foo Fighter o Canepla. Ya. ¿Y otro viaje que vayas a hacer para seguir ese trabajo de investigación?
Y bueno, tengo un encuentro muy importante en Talampaya, en La Rioja, en Argentina, dentro de lo más importante de este año, pero obviamente tengo otro viaje a Monte Shasta este año, en California. Dentro de 2 semanas estoy en Delfos, en Grecia, como siempre, dando vueltas por el mundo. Qué bien, me alegro mucho. Otro punto para terminar de esta hermandad blanca que hay en Europa, igual que hay esos 3 en Sudamérica. No sé si te contesto, pero el año pasado tuve una experiencia hermosa en un lugar que para mí tal vez sea uno de los más importantes vinculados a la hermandad blanca en España, y me refiero a Monte Perdido. Fuimos a Monte Perdido a investigar dentro de lo que se podía la zona, ver cómo era el lugar, y yo no lo había visitado antes, pero teníamos información que hablaba de una presunta instalación subterránea debajo de su macizo. Y allí recibí un mensaje mental telepático de estos controvertidos que siempre se mencionan, pero que tuvo un final feliz, porque en este mensaje me decían que iba a haber un avistamiento que corroboraría de que esto era genuino, que realmente Monte Perdido era un lugar muy importante vinculado con el mundo subterráneo. Y para resumirte la historia, porque estamos en radio y el tiempo premia, éramos 4 personas, un matrimonio de Barcelona, mi mujer y yo de Argentina, y se nos puso un objeto sobre nosotros y lanzó un haz de luz cuando estábamos en el aparcamiento, o sea, a punto de subir al coche para volvernos, salir de Monte Perdido. Y el objeto nos lanzó una energía blanca azulada que nos iluminó los 4. Yo tenía una cámara Nikon, una P510 colgada, una semiprofesional colgada en el cuello, y en ese momento ni atiné a tomar fotografía alguna porque me quedé, a pesar de la experiencia que tenemos en estos temas, muy contento y emocionado que esto haya ocurrido, ¿no? Y pasó en Monte Perdido. Ya. ¿Tienen también naves esta gente, aunque sean habitantes del interior de la Tierra? No necesariamente. Lo que sucede es que donde hay bases subterráneas vinculadas con la Hermandad Blanca, no porque exista la tierra hueca, sino porque hay grandes túneles o cavidades en algunos lugares en particular, hay actividad ovni. Como si seres del cosmos estuviesen protegiendo lugares vinculados con estas con estas sociedades de la Hermandad Blanca o de Shambhala, como también lo creía Nicolás Roerich, ¿no? No te olvides que Nicolás Roerich también reportó que en lugares de poder como en el Altai o en Mongolia habían avistamientos de luces. De hecho, él describe un avistamiento que observaron con prismáticos de un objeto dorado que surcó en el cielo y que los lamas estaban completamente familiarizados. Un tema controvertido este de la Hermandad Blanca. Nos quedaremos con ese decálogo. Si queremos un poco tu pista, Richard. ¿Forma de contacto? Sí, para la gente que quiere seguir investigando todo el trabajo que estamos haciendo, puede ingresar a mi página web, que es legadocosmico.com, legadocosmico.com. En la sección agenda, si le dan clic, si pican allí, van a encontrar la información de mis viajes y actividades por el mundo, también aquí en España. Ahora estoy por el país, y en Facebook me encuentran como Legado Cósmico Ricardo González. Le hacen me gusta y inmediatamente le empezarán a llegar las actualizaciones. Richard, un placer. Que Dios te bendiga, un abrazo, amigo. También a ti y a tu gente. Nos vemos prontito. Ok, chao, chao. Hasta pronto. Y a toda prisa tenemos que terminar. Recordar que la próxima semana estamos en ese Congreso de Conciencia Transpersonal. Queremos hacer el programa desde allí, buscar en las páginas web de Radio Nacional el horario. Será antes del horario habitual y queremos veros a todos. Y teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores. Mariluz Rojas de Cádiz, Pilar Zanón de Zaragoza, Mario Cortés de Madrid, Agui Carabanchelero del Facebook e Inés López de La Coruña. Por email, llamarnos para coger el número, el DNI, para que os den la entrada y podáis estar con nosotros. Buena semana a todos, os esperamos en las próximas citas y os seguimos invitando a que estéis en esta sintonía, en la de Radio Nacional de España. Ha sido un placer estar juntos. No hay música hoy hasta las 4, pero sí os invitamos a que sigáis en esta sintonía y a los servicios informativos que llegan dentro de un minuto, en una semana, más Espacio en Blanco, con gente que no os tenéis que perder. Cuidaros, ha sido un placer estar juntos.
Una nueva experiencia de comunicación. En Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Las leyendas, ya no solo historiadores como Plinio el Viejo, por ejemplo, que dentro de su historia natural asumía este tipo de bestias como posibles. Él hablaba, por ejemplo, de otras que él decía que eran mitos. Cuando hablaba del Pegaso, en fin, ese caballo con alas, o del grifo, o del Tragopán, él pensaba que eran fieras fabulosas, incluso de las sirenas. Pero cuando hablaba del unicornio, sí pensaba que había existido. No que existía en su época, sino que había existido en el pasado. Es curioso porque, por ejemplo, el jesuita Atanasio Kircher, cuando hace una relación de todos los animales que van en el Arca de Noé, pues claro, él habla de los animales que él pensaba que en aquel momento estaban vivitos y coleando en la faz de la tierra. Y uno de los que menciona, uno de los que incluye en el Arca de Noé, son los unicornios. No me digas, ¿eh? Sí, es curioso. O sea, así como ellos pensaban que había bichos que no tienen nada que ver con la realidad, a otros sí le daban cierta credibilidad, por la razón que fuera, ¿no? Tiene su lógica, y ahora porque tenemos mucha más información y todo, hay como dos indicios, casi dos pruebas de la existencia en el pasado. Por una parte, cuando se habla del mundo griego, Tesias, por ejemplo, que fue un historiador que estuvo de médico con Artajerjes Nemón, con uno de los reyes griegos en el siglo IV a.C., hablaba que existían, claro, no el rinoceronte gallardo, esbelto, blanco, que nosotros conocemos por las películas de Walt Disney o por las películas infantiles, sino que hablaba de una especie de asno salvaje de ojos azules, pero que procedía de la India. Era un dato muy curioso. ¿Por qué de la India? Porque posteriormente, cuando se han descubierto, por ejemplo, en el Valle del Indo, en esa civilización de Mohenjo-Daro, una de las grandes civilizaciones que se desarrolló hace 5.000 años, pues tienen unos sellos, esos sellos de esteatita que servían incluso también para transacciones comerciales, incluso para describir su vida cotidiana, aparecen descritos animales. Y estamos hablando de hace 5.000 o 5.500 años. Y dentro de esos animales hay algunos que son reales y se les puede seguir la pista, como son los cebúes, como son los rinocerontes. Y también hay otros que tienen un cuerno en la frente. Esos que tienen el cuerno en la frente, y ya te digo, que no son rinocerontes. Que no son rinocerontes, está claro, porque el rinoceronte se le conoce perfectamente, porque tiene una fisonomía muy clara, pero hay otros que no son cebúes, ya te digo, que no son rinocerontes, que no son elefantes, que no son bueyes, y tienen un cuerno en la frente. Ese cuerno en la frente, que no los llaman unicornios, es lo que posiblemente dio origen a ese animal, que luego desapareció, posiblemente pues por la acción humana, que tenemos esa habilidad de cargarnos especies y convertirlas en especies extintas, pues desapareció con el tiempo. Pero lo que sí quedó fue el testimonio de que había una especie de equino con un cuerno en medio de su frente, y lo que se hizo posteriormente, o sea, y lo más seguro es que hace 5.000 años que ya no exista ninguno, pero lo que se hizo es que se empezó a propagar las virtudes que tenía su cuerno. Claro, cuando tú ya no tienes el animal, lo que hace es que esa pieza se convierte en mucho más fabulosa, porque a ver, ¿quién caza un unicornio si no existe? Es un poco lo de la trama de En busca del unicornio, de Juan Eslava Galán, además que ganó el premio Planeta. Es decir, ahí Enrique IV el Impotente, no se le ocurre otra cosa que para curar su impotencia, tiene que organizar una expedición al centro de África para conseguir un unicornio. ¿Existen los hombres peces? ¿O los árboles que hablan? Nuestro invitado ha realizado un estudio buscando las huellas de las bestias más imposibles que nuestra mente pueda imaginar. Y esta noche nos trae algunas pruebas de su existencia. Seres imposibles como los caballicos del diablo, o los monstruos guardianes que protegen las catedrales, o como las vernaclas, el cordero boromech o el roblón. Dejemos que nuestro invitado nos cuente. Estos nuevos argumentos pertenecen a otro estudio que hiciste, que lo llamaste bestiario. Bestiario mágico, sí. Bestias, de todo tipo. Bichos, bichejos y bicharracos. Sí, de todo tipo, de toda condición, de todo color y de todo olor. Los ha habido y sigue habiéndolos, ¿no? Pues sí.
Como los fantasmas, sí. ¿Por dónde empezamos? Los caballucos del diablo, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? Uy, esos tienen que ver además mucho con una fecha que estamos a punto de celebrar, ¿no? La noche de San Juan. Claro. ¿Qué pasaba en esa noche? ¿Qué pasa con esos caballucos? Los caballucos del diablo... ¿Eso es cántabro o qué? Sí, exactamente. Forma parte más del folclore y no sería tanto de la criptozoología o de este tipo de bestias que se podrían catalogar a lo mejor dentro de posibles herederos de animales que existieron en el pasado y que luego fueron deformados a través de los mitos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Tenemos todavía casi una hora para compartir el placer de escuchar la radio aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Saludos a todos los que seguís unidos, conectados en directo con nosotros. Buen trabajo, buen turno a los compañeros de seguridad, a los cuerpos de seguridad del Estado, que sabemos que nos escuchan y que son muchos, a los que trabajáis en hospitales, en el transporte, a los taxistas, en Canarias, que dicen que nos escuchan mucho, en La Palma sobre todo. Vamos dentro de poco a Canarias, a ese congreso, a Gran Canaria. Buen turno, buena madrugada a todos. Es un placer que estéis conectados con nosotros. En este segundo tiempo tenemos muchos temas. Ahí os hablaremos de la Hermandad Blanca, con un personaje que conoce mucho de ello, pero vamos a seguir todavía un ratito más con Jesús Callejo, tras esa introducción que ya ponen nuestros compañeros. María José Cascante, que se hace cargo de nuestro sonido a partir de ahora, os damos más datos. ¿Han existido los dragones? ¿El unicornio? ¿Las hadas serpiente? Muchos dicen que sí, que han sido y son reales. De las leyendas, en este caso es una leyenda pura y dura. ¿Por qué? Porque son bichos, por utilizar una palabra así genérica, que solo aparecen en un momento determinado y que además sirven para aterrorizar. Son 7 además caballucos del diablo que van dejando ahí sus babas en esa especie de cabalgada infernal, lo cual tiene mucho que ver también con esas cabalgadas de Odín, con esa especie de cacerías infernales celestes, espectrales, siempre de mal augurio. Aquel que las ve pues tiene bastantes posibilidades de morir o de ser secuestrado, ¿no? Por eso hay antídotos para evitar ese malfario, ese maleficio, que recoger, por ejemplo, un trébol de 4 hojas y cosas similares. Es un poco como te encuentras a la Santa Compaña, que tienes que hacer un círculo de Salomón para protegerte dentro de tu espacio sagrado. Pues algo parecido. Sería un poco lo que llamaría John Keel los animales imposibles, estos que aparecen en un momento dado, normalmente además relacionados con la tormenta. Es muy interesante porque hay cantidad de leyendas asociadas a monstruos, a bestias, que se aparecen aprovechando las descargas eléctricas de una tormenta y luego desaparecen con las mismas circunstancias. Como si venían de otra dimensión, quizás. Exacto. Y aprovecharon es como ese si paso. eso fuera el clic, la llave, el interruptor que les abriera esa puerta. Se manifiesta, por eso son seres imposibles, porque claro, no forman parte de nuestra zoología natural, es una zoología fantástica, y luego desaparecen formando parte de ese inconsciente colectivo, de esa leyenda, de ese imaginario popular. Los caballucos del diablo estarían en esa categoría. Vamos a animales entonces, si te parece. ¿Existieron los unicornios? Claro, aquí cuando hablamos de unicornios o de dragones, pero por ejemplo el caso de unicornios, son animales, equinos en este caso, que es posible que existieran. Y cuando digo que es posible es porque ya no solo las